kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupankichik. Hace un tiempo atrás, pues, justamente nuestro alcalde era vicealcalde del Cantón Lago Agrio y se había hecho la propuesta. Desde ahí ya teníamos este terreno que hoy por hoy pues es el centro gastronómico denominado La Catanga, en el cual 10 familias, como ustedes pueden ver, se benefician de este emprendimiento y por una parte pues este emprendimiento viene a dar a conocer todo ese bagaje cultural, gastronómico que tenemos como pueblo afro, para que la comunidad conozca, ¿no? El proyecto de La Catanga surge de acuerdo a la necesidad de la economía popular solidaria para reactivar la economía en la sociedad. Y ya después de 2 años de pandemia vimos urgente la necesidad de poder crear, organizarnos y tener la fuente, que es lo mayoritario de nosotros, el potencial, que es el marisco, y conversar con las autoridades del Cantón Lago Agrio, en especial el ingeniero Abraham Freire, proponerle este proyecto que permita dar a conocer a la ciudadanía del Lago Agrio, de la provincia de Sucumbíos y al país entero el potencial gastronómico que cuenta el afroecuatoriano. A través de los instrumentos musicales, como ustedes pueden ver, tenemos una variedad. Cada mes hacemos un evento cultural con el objetivo de promocionar la plaza gastronómica, de dar a conocer la gastronomía esmeraldeña ecuatoriana. El negro no solamente prepara encocado ni cocada. La gastronomía del pueblo afro es amplia, tiene una diversidad y una gama de platillos que permitan a cada uno de los habitantes, como que si tú vayas a la costa y busques la variedad de marisco que genera el mar. Entonces nosotros acá el plato referencial del pueblo afroecuatoriano aquí en todos lados es el encocado y el tapado. Pero tenemos camarones al ajillo, reventado, langosta, picuda, arroz con camarón, arroz con concha y un sinnúmero de variedad que muchas de las personas vienen aquí y les cantamos la carta y dice ya me llené, porque hay una variedad. Entonces, pero el emblema del pueblo afro es el encocado. Podemos decir que estamos alcanzando los objetivos que nuestros compañeros ya empiecen a emprender y a salir por su cuenta. Entonces, La Catanga se convierte como que una escuela gastronómica, como ese espacio de aprendizaje y de desarrollo de ese emprendimiento. Y adicional, La Catanga es un nuevo palenque al pueblo afro. Es un espacio que genera desarrollo económico, desarrollo oportunidades, desde el mismo hecho de que se involucran los conocimientos ancestrales con la diversidad donde nos encontramos. No es lo mismo comprar un condimento elaborado que no está culturalmente adaptado a nuestro organismo y prepararlo con nuestros propios aderezos naturales, que decimos el truquito o los montebrujos, que le dan ese sabor. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.